de ayuno, de oración, y creemos que el Señor ya ha quebrado muchas cadenas en nuestras vidas y ahora podemos cantarle y adorarle con libertad. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame a cantar. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu brillo, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Libertad.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Hazlo de nuevo. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Vamos, Emanuel, vamos. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Damos gloria a ti, Señor. Vamos, si puedes levantar esas manos. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Dígaselo una vez más, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a ese lugar. Jesucristo, bienvenido a ese lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a ese lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus Vamos, si tú has
dejado que el Espíritu Santo sea bienvenido. Dale ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Oh, hemos tenido una semana increíble, iglesia. Increíble, increíble. Oh, semana de oración, de adoración. Todos los días este santuario estuvo repleto de personas que venían buscando la presencia del Señor. Tuvimos grupos de otras iglesias que nos ayudaron a levantar esas palmas, esas manos en alto y darle gloria a Dios. Tuvimos 11 personas que se bautizaron el miércoles. Aleluya. Decidieron bajar sobre las aguas para así dar y ser obedientes a la palabra del Señor. Ha sido una increíble semana y hoy venimos a celebrar y decirle que Él sigue siendo digno de toda la gloria, digno de toda la honra, digno de todo el poder. Amén. Gracias, Cristo. Porque sinceramente, iglesia, si tú pones atención a este canto, oh, sinceramente dice nuestra historia. No tengo nada para ofrecer que te pueda sostener, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente. No hay duda, Él es digno. Él es digno de ser adorado, de ser honrado, de ser glorificado. Mire, el altar está abierto. Si usted gusta pasar aquí al frente, venga. Simple y sencillamente, si quiere arrodillarse, se arrodilla. Si quiere estar parado, se queda parado. Pero simple y sencillamente, dele la gloria, dele la honra, dele las gracias, porque Él es digno de ser adorado. Es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestro Padre Celestial, es nuestro sanador, es nuestro libertador, es el que suple todas nuestras necesidades. Él es digno de ser adorado y de ser honrado. Oh, venga a adorar, venga a adorar. Aleluya. Gracias, Señor. Cantemos, sí, no tengo nada. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender.
Solo ante ti yo me rindo. Oh, aleluya. 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 Señor, nuestros corazones se abren delante de tu santa y divina presencia, llenos de gratitud, oh Padre, por esas misericordias que son derramadas sobre nosotros diariamente y que son abundantes, oh mi Señor, porque si no fuera por tu misericordia, pero tú eres bueno, Señor, tú eres santo y tú nos comprendes y tú conoces, oh Señor, nuestras vidas. Y sabes, Señor, que aunque cometemos errores, allí en lo profundo de nuestro corazón está ese lugar para ti. Y de allí nacen esas palabras, oh Señor, de honra, de agradecimiento, Padre, y declarándote que eres digno de ser honrado y de ser glorificado. Señor, gracias por lo que estás haciendo en Venezuela, Señor. Mira cuánto pueblo de Dios ha estado orando por ese país, oh Señor, país amado, oh Dios de la gloria, donde allí tú me diste la salvación de mi alma, oh Santo Dios, en ese lugar, oh Padre, un lugar escogido, Padre Santo. Pero mira por el sufrimiento que ha pasado por un calvario, Dios de la gloria. Permite, oh mi Señor, que ahora al salir de ese calvario, Santo Dios, que haya un renovado, Señor, en todo el país, Señor, para un cambio para bien, oh Santo Dios, donde la gente reconozca que tú eres el dador de todas las cosas y te adore y te honre y te glorifique, mi Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás haciendo aquí en Emmanuel. Gracias por lo que estás haciendo aquí en Alvin. Gracias por lo que estás haciendo en Estados Unidos de América. Gracias por lo que estás haciendo en Israel, en Jerusalén, oh Dios de la gloria. Gracias, oh Señor, por mirar al mundo, Dios, y extender tu mano maravillosa y tocarlos, oh Dios de la gloria, y darles esa gran oportunidad de ser transformados y salir de la maldición a la bendición. En el nombre de Jesús, oh Padre. Gracias. Gracias, mi Señor, por tu amor y tus maravillas. Aleluya. Dígaselo otra vez. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Dígaselo una vez más. Digno, digno. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Aleluya, dele ese aplauso fuerte al Señor. Aleluya, dele toda la gloria, toda la honra. Digno es el Señor. Alabado sea su santo y bendito nombre. Oh, gloria al Señor, hermanos. Qué hermosa semana tuvimos, amén. Como decía el pastor Irving, oh, no podemos cansarnos de darle gracias a Dios por esa maravillosa semana. Gracias, pastor, por haberte dejado usar por Dios, porque fue algo diferente, fue algo completamente diferente y fue una maravillosa idea. Y hemos visto que Dios estuvo en el asunto, amén. Oh, denle la gloria a Dios.
ver la coparticipación de otras iglesias al estar con nosotros, con sus grupos, adorando al Señor, hermanos, eso fue algo hermosísimo, muy pero muy hermoso. Y tuvimos esos 5 días, hermanos, de ayuno y de oración, que yo sé que han levantado nuestros espíritus. Y saben una cosa, Dios se agradó de ello. Y se agradó tanto que nos dio el pilón, como decimos allá, nos dio la ñapa. Nos dio una ñapa. Los varones, el sábado a las 7 de la mañana, aquí alabando y glorificando a Dios, orando al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Oh, hermano, eso fue algo pero inmensamente grande. ¿Saben una cosa? Cuando Dios nos da y nosotros recibimos, hermanos, queremos más de Él. Amén. Queremos más, no queremos que se pare. Así que, hermanos, esto es para nosotros un ejemplo de cómo nosotros podemos buscar la presencia de Dios. Hermanos, recuerde que su hogar es un lugar especial. Apague ese televisor y dedique un tiempo a la adoración a Dios. Lea la palabra de Dios. Cuando lee la palabra de Dios, Dios está hablando con nosotros. Hermanos, recuerden eso. Permita que Dios nos hable. Y luego adórelo en oración. Y ponga su casa en las manos del Señor. Y usted va a ver que van a haber cosas diferentes. Van a suceder cosas diferentes. Amén. Muy bien, mientras se sienta, dígale qué bueno que estás en la casa de Dios a la persona que está a su lado. Y vamos a prepararnos para el alimento espiritual que Dios nos tiene. Él nos tiene un banquete hoy. Gracias, grupo. Denle un aplauso al grupo de alabanza y de adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. Dios es maravilloso. Amén. Muy bien, hermanos, estamos terminando la serie que hemos comenzado en algunos días. Hemos estado llevando a cabo en estos domingos, que ha sido increíblemente hermoso. Y son oraciones peligrosas. Claro, les repito una vez más, como les he repetido cada domingo, son oraciones peligrosas y tenemos que ver en qué sentido son peligrosas. Pueden ser peligrosas para usted mismo. Si usted, verdad, está haciendo una oración una forma que no debe ser peligrosa para usted. Puede ser peligrosa para otra persona. Si usted está haciendo una oración donde nunca debemos de pedir por el mal de otra persona. Dios dice que debemos de bendecir, 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 bendecir y bendecir, y aún a nuestros enemigos. Siempre bendecir, nunca maldigan. Y también puede ser peligrosas en el sentido de que Satanás tiene que cuidarse. Satanás tiene que protegerse, porque cuando el pueblo de Dios ora, hermanos, algo sucede allá en el infierno. Amén. Allá caen esas bombas en el nombre de Jesús. Y entonces son peligrosas para Satanás, que se cuide. Porque cuando el pueblo de Dios ora, el cielo oye. Y cuando la oración entra en el cielo, cosas comienzan a suceder acá abajo. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios, porque Dios es todopoderoso. Muy bien, el tema para este día en oraciones peligrosas es envíame. ¿Hay alguno de ustedes que algún día le ha dicho al Señor: Señor, envíame, heme aquí? Bueno, es una oración peligrosa. Ya vamos a ver el por qué.
Miren, hay una gran necesidad en el mundo entero. El mundo está lleno de necesidad por donde usted quiera que le busque. Nada más póngase a ver las nuevas y ahí usted se dará cuenta. Hay tanto problema, ¿verdad?, en el mundo. Hay lugares donde nadie ha ido a llevar las buenas nuevas del Señor. El mundo está en problemas, hay muchas necesidades y hay lugares, hermanos, donde lamentablemente no han escuchado el mensaje de las buenas nuevas del Señor. Dios está esperando por voluntarios, aquellos voluntarios, ¿verdad?, que decidan ir a esos lugares y puedan llevar las buenas nuevas. Miren, esto de ser enviado es tan importante que nuestro Señor Jesucristo mismo fue enviado aquí a la tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 5 y verso 30. Dice allí, no puedo, y este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él fue enviado, la del Padre. El Padre lo envió. No sé si ustedes han tenido esta experiencia. El Padre Celestial envió a nuestro Señor Jesucristo para cumplir su propósito para con la humanidad aquí en la tierra. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia al orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser enviado, pero yo quiero ser como Jesús. Esa es una hermosa y deseable oración. ¿Saben ustedes que en el mundo latino, en el mundo hispano, hay muchos, pero muchos hombres que les fue puesto el mismo nombre que Jesús? Si aquí yo preguntara cuántos se llaman Jesús, yo sé que se levantarían varias manos. Ahora, ¿por qué se llaman Jesús? Bueno, sus padres seguramente se lo pusieron porque quieren que su hijo sea como Jesús. Es posible, ¿verdad? Es muy posible que el papá y la mamá se pusieron de acuerdo y dicen, no, vamos a ponerle el nombre de Jesús porque queremos que nuestro hijo sea como Jesús. Otros, ¿verdad?, por la tradición de la familia. El papá o el abuelo se llamaba Jesús y entonces le pusieron Jesús en honor a ellos. Es una tradición, ¿verdad?, que sucede. Por eso en una familia hay un montón de Juanes, hay un montón de Jesús, hay un montón de Pedros, porque por la tradición le van poniendo el mismo nombre a los hijos y a los nietos y todo. ¿Por qué? Porque papá, mi abuelo se llamaba así, pues, y así va, ¿verdad? Y lo mismo sucede con las mujeres, ¿verdad? Pues hay tantas Marías. Por donde quiera, no levanten las manos las Marías, porque serían muchas las manos que se levantan, ¿verdad?, que se llaman María. En fin, hay muchos motivos por los cuales la gente tiene el nombre de Jesús. Pero, ¿saben ustedes que esa puede ser una oración peligrosa? Le voy a poner el nombre a mi hijo Jesús para que él sea como Jesús.
O simple y sencillamente nosotros como creyentes, como cristianos, cuando oramos, le pedimos al Señor, le decimos: Señor, cámbiame, yo quiero ser diferente. Y luego que decimos: yo quiero ser como Jesús. Oh, denle un aplauso al Señor, hermano, sí. Porque sucede, ¿no? Yo lo he hecho y yo me imagino que muchísimos de nosotros también lo hemos hecho. Yo quiero ser como Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pedimos ser como Jesús? Yo quiero ser como Jesús. ¿Cómo va a ser esa una oración peligrosa si todo lo que tiene Jesús es bueno? Y entonces, ¿cómo puede decirme de que es una oración peligrosa? ¿Verdad? Como que no tiene sentido. Un momento, pero eso no tiene sentido, pastor. ¿De qué está usted hablando? Yo quiero ser como Jesús. Y yo sé que una gran mayoría de nosotros queremos ser como Jesús. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cómo va a ser eso una oración peligrosa si todo lo que Jesús tiene es bueno? Precisamente allí es donde está el detalle. En nuestro caso, nosotros como creyentes, a todos o a la mayoría de nosotros nos gustaría ser como Jesús, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver, sí, ¿verdad que sí? Queremos ser como Jesús, como nuestro Señor Jesucristo. Y cuando decimos que queremos ser como Él, es porque nosotros vemos todas las virtudes y todo el lado bueno de Jesús. Y por eso decimos: yo quiero ser como Jesús porque yo quiero amar como Jesús. Ay, hermano, esa ha sido mi oración por mucho tiempo. Yo quiero amar como Jesús. Yo quiero enseñar como Jesús. De tal manera que la gente entienda, que la gente reciba, que la gente sea bendecida. Yo quiero tener compasión como Jesús. Porque Jesús lo dice, lo enseña. Él cuando veía las multitudes allí que venían enfermos, que venían con hambre y que venían con deseos de justicia, en fin, con cuántas cargas, y los veía, ¿verdad? Allí como ovejas errantes sin pastor. Él tenía compasión de ellas. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero tener compasión como Jesús. Yo quiero sanar como Jesús. En esas multitudes venían multitud de gente enferma. Miren hoy en día, hermanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por donde quiera se levantan clínicas y se levantan hospitales grandes. Usted va allí al centro médico de Houston y, hermanos, si va a visitar a un enfermo, asegúrese de dónde va, a qué torre va, en qué lugar está, porque, hermanos, es un laberinto. Son tantos edificios que pertenecen a un hospital y son tan altos y son de tanta gente por donde quiera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente enferma. Aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, por donde quiera hay gente tratando de conseguir la forma de
cómo combatir la enfermedad con la cual están batallando. Y hay tantas enfermedades, y de repente sale otra nueva, de pilón, como decimos. Entonces yo quiero sanar como Jesús sanaba. Quiero hacer milagros como Jesús hacía. El milagro de la pesca milagrosa, hermanos, que 2 barcas se estaban casi hundiendo, y era un lago, porque si usted va al mar de Galilea, el mar de Galilea es un lago. ¿De dónde salió tanto pescado? Milagro de Dios. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que estaban en aquel lugar, tenían hambre, no había dónde comer, no había dónde ir. Un niño se aparece con una cestita con 2 pececitos y 3 panes, qué sé yo, 5 panecitos, y el Señor lo agarra y lo multiplica y le da a todo el mundo, y comieron hasta que se saciaron, y luego sobraron 12 cestas. Yo quiero hacer milagros como Jesús. Por eso yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser humilde como Jesús. Humilde, obediente, amoroso, compasivo. Nunca vemos nosotros en la santa y bendita palabra de Dios que Jesús, a pesar de ser golpeado, de ser escupido, de haber sido maltratado de tanta forma, nunca vemos que él levantó una mano para defenderse o para atacar a su opositor. Qué hermosas, hermanos, son todas esas virtudes. Todo eso es muy bueno. Yo lo anhelo. Y yo creo que cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, lo anhelamos también. Queremos tener esas virtudes. Cuando le pedimos todo eso al Señor, tener todas estas virtudes tan preciosas, y hay muchas más, estas son unas nada más que aquí puse, pero hay muchas más. Cuando le pedimos todo esto al Señor, lo que no realizamos es que, además de virtudes, Jesús fue rechazado. Oh, hermanos, yo siempre digo, si alguien debería de tener multitudes de amigos, si alguien debería de tener personas que lo amaran sinceramente y que estuvieran siempre contentos con él, es nuestro Señor Jesucristo. Por todos los bienes que él hizo a tantísima gente. Todo el que vino a él, él lo bendijo, no lo echó fuera, no lo rechazó. Él debería de tener amigos. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Hermanos, lamentablemente, en el mismo lugar donde él había hecho tanto bien, la gente se le opuso y fue rechazado. ¿Sabe usted que cuando le pedimos a Jesús que queremos ser como Él, viene el paquete entero? Ajá, eso era lo que nosotros no pensábamos. Sí, vas a tener las virtudes. ¿Quieres hacer? Vas a hacer milagros. ¿Quieres sanar? Vas a sanar.
¿Quieres ser amoroso? Vas a ser amoroso. ¿Quieres enseñar? Vas a enseñar como Jesús. Pero prepárate. ¿Por qué? Porque si Jesús fue rechazado, tú vas a ser rechazado también. Él fue confrontado, tú vas a ser confrontado también. Él fue humillado, tú vas a ser humillado también. Él fue criticado, aleluya. Y a veces lo digo en broma, ya no sigan criticando al pastor. Pero hermanos, pero no se asusten, hermanos, no se asusten. Porque si usted me critica, usted lo que está es probando de que yo le he pedido a Jesús que quiero ser como Él. Y entonces usted lo está comprobando. ¿Quiere ser como Él? Él fue criticado, ahí te va. Hermanos, y todo eso y muchísimo más, porque por lo que pasó Jesús, hermanos, va incluido en la petición de querer ser como Jesús. Ese es el paquete viene completo. Por eso, cuando oramos y le pedimos al Señor que nos envíe, envíame, Señor, yo quiero ir, yo quiero bendecir en México, yo quiero ir a las sierras de México, yo quiero ir a mi rancho allá en México, y yo quiero predicar, yo quiero ir a mi país y quiero predicar, yo quiero ir allá a la China, mándame a la China, a la India, allá a África, ¿a dónde? Mándame, envíame. Bueno, sí, Dios está esperando porque haya gente que tome esa decisión. Y Él necesita mucho porque dice que los campos están blancos, pero no hay obreros, no hay suficientes obreros. Dios necesita de muchos obreros. Y qué bueno que muchos digan, sí, yo quiero ir y quiero bendecir a esas gentes llevándoles tu palabra. Sí, envíame. Sí, hermanos, pero si vamos a experimentar y vamos a ser como Jesús. Vamos a ir a la Biblia, Mateo 10, y vamos a leer del 16 al 25. Y el Señor les hablando, ¿verdad?, con sus discípulos, les dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Ay, Dios mío, como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe usted lo que hace un lobo cuando ve una oveja? Aquí está mi almuerzo. Y pan, se le tira encima a la oveja, y ¿qué hace? La despedaza, la destroza. Y Dios dice, el Señor le dice a sus discípulos: miren, yo los envío, ustedes van a ir, pero ustedes van a ir como ovejas. ¿Ovejas? Pues las ovejas son indefensas. Las ovejas no tienen ni cuernos, ¿verdad?, con que darle una cornada a alguien por lo menos y tratar de defenderse. Las ovejas son mansas, se las llevan al matadero y ahí van tranquilamente al matadero. Ni chillan ni gritan. Y entonces, ¿cómo es posible que nos vas a mandar a nosotros en medio de lobos, esos criminales y violentos, y como ovejas? No, deberías mandarnos con una espada, no con una espada, con una ametralladora, ¿verdad? Y no, si se acercan, matarlos a todos, ¿verdad? Pero como ovejas.
Pero es lo que Él dice. Y Él dice, no te vengues, te van a hacer cosas. No, no te vengues, no te prepares que ay, me la hizo y me la va a pagar. No, Señor, eso no es aquí. Eso era cuando eras tú mundano. Ese viejo hombre, esa vieja mujer ya murió. Y ahora no eres así, ahora eres cristiano. Y como cristiano, si alguien te hace algo, déjamelo a mí, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. Yo me encargo de eso. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Y pone otro pajarito, que es uno de los pajaritos más sencillos, ¿verdad? Más indefensos, la paloma. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas y serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a los otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aleluya. Y todavía siguen más problemitas que van a pasar con los que son enviados. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Hermanos contra hermanos. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán, serán rebeldes, ¿verdad?, contra sus padres y harán que los maten. Ay, Dios mío. Por eso Dios dice que van a ir como ovejas entre lobos. Las naciones o todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Qué tremendo, ¿no? Oiga, mire por todo lo que un hermano, una persona, por querer ser como Jesús, por todo lo que va a pasar, porque Jesús pasó por todo eso. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. El Señor Jesús, hermanos, nos explica el por qué somos enviados como ovejas entre lobos y nos da este ejemplo. Mire la explicación que Él da. Los alumnos no son superiores a su amo. Los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, dice el Señor Jesús, si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Hermanos, si nosotros lamentablemente no estamos preparados para esto, ¿quién quiere ser rechazado? ¿Hay alguien que quiere ser rechazado, que le gustaría ser rechazado? ¿Cómo te sientes si alguien te rechaza? Ya quiere tirar la toalla, ya no quiere seguir, ya no. ¿Quién quiere ser confrontado? Cuando alguien se le para al frente y le dice, sabes que tú eres esto y esto y esto y esto.
¿Cómo reaccionas cuando alguien te confronta o comienza a discutir y a decir que lo que tú dices no es verdad, que es mentira? Porque estás hablando de Cristo. ¿Quién quiere ser humillado? ¿Cómo actuarías si alguien viene y te humilla, te pone por el suelo? Hermanos, cuando nosotros elevamos esa oración a Dios de ser como Jesús, prepárate, porque sí, ser como Jesús incluye todo lo bueno, todas esas virtudes que el Señor tiene, pero también incluye todo lo demás. Ahora bien, si ser como Jesús incluye ser rechazado, confrontado y humillado, entonces la pregunta es: ¿nos conviene hacer ese tipo de oración? ¿Verdad? Porque decimos, bueno, pero si le viene todo esto a la persona que quiere ser como Jesús, entonces nos conviene hacer ese tipo de oración, pedirle a Dios que nos permita ser como Jesús. Bueno, hermanos, esa es una decisión que debemos de tomarla nosotros. Muchos de nosotros cuando vinimos al Señor creíamos que el camino iba a ser un camino de rosas, puro perfume y puro placer y puro descanso y pura paz y puro amor por donde vayamos. Eso es en el cielo, hermanos. Sí, es la promesa de Dios y sí lo vamos a tener, pero en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra. Ahora, hermanos, hagamos una comparación. ¿Conviene o no conviene ser como Cristo? Con todo esto que hemos visto aquí, ¿nos conviene entonces ser como Cristo o no? Vamos a Hechos. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 35. Es bastante, pero vamos a leerlo, hermano, porque esto está hermoso. Amén. Aleluya. Hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los lobos, ¿verdad? Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los enemigos de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, cuando vieron que ellos estaban hablando sobre Jesús y que habían hecho un bien, un milagro, entonces se vinieron en contra de ellos y los atacaron. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Mire, hermanos, sí fueron rechazados y castigados, pero ¿sabe una cosa? Por haber sido rechazados y castigados, hubo un hermoso resultado. Ese castigo y ese rechazo produjo un fruto. Verso 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, sin contar las mujeres y los niños, eran como 5,000. Aleluya. Oiga, entonces si uno es castigado y si uno es puesto en la cárcel por la causa de Cristo y si uno es rechazado y va a producir este fruto, ¿vale la pena o no vale la pena? Vamos a seguir. Verso 4.
Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Luego el verso 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hermanos, más oposición y más rechazo. Pero más oposición y más rechazo produce más fruto. Aleluya. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mire lo que Dios le dio por haber sido rechazado y por haber sido acusado por los otros. El Señor lo llena con el Espíritu Santo y le da palabras. Le dice, él les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Ellos habían sanado al cojo que estaba frente a la puerta del templo, la puerta llamada La Hermosa. Habían sanado, y por eso los estaban acusando. Y por eso habían venido como lobos en contra de ellos. Pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Dios mío, por hacerle un bien a un hombre enfermo, ¿se nos viene a acusar de esta manera? Pero miren el fruto, hermanos. Dios llenó a Pedro con el Espíritu Santo. Tremendo. Vamos a seguir. Sea notorio, verso 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Habíamos leído un poquito antes de que Dios nos iba a dar la oportunidad cuando nosotros sufriéramos, o cuando fuésemos confrontados, o cuando fuésemos llevados a la cárcel por la causa de Cristo, no por robo, no por crimen, no por maldad, pero por predicar a Cristo, que eso era una oportunidad para hablar entre la gente, o a la gente que estaba en altas posiciones, reyes, príncipes, en fin, gobernadores. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Estaba hablando delante del sumo sacerdote y de toda la familia sacerdotal que estaba allí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les estaba testificando. Wow. Esta fue una gran oportunidad, hermanos, para presentar a Cristo delante de todas estas autoridades. Se ve como algo malo, es algo indeseable. No queremos pasar por esas situaciones, pero esas situaciones las usó Dios para abrir una puerta por donde se le pudiera hablar a esta gente que no es de fácil acceso, y pudieran recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Verso 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, inspirado
Oiga, hablando sobre un tema como este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Wow, hermanos! ¡Wow! Oh, hermanos, yo creo sinceramente, yo no sé si ustedes lo notaron o no, de un castigo, de un rechazo surge una fuente, hermanos, un río de sabiduría, de poder que llenó el ambiente donde estaba Pedro hablando, de asombro. Todas aquellas gentes se quedaron asombrados y maravillados. Y mira el verso 13 lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, no habían ido a la escuela, no habían aprendido esto en una escuela, eran analfabetos, en otras palabras, no sabían leer ni escribir, según ellos, y del vulgo, pues eran pobres, no eran gente de la alta sociedad. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, qué lindo. Por eso digo, mire, de un castigo, de un rechazo, surge una fuente, un río de sabiduría y de poder que asombró a toda esta gente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos o en contra de ellos, porque ahí estaba la evidencia. Ahí estaba la evidencia. ¿Cómo los vas a acusar? ¿Qué vas a hacer en contra de ellos si aquí está la evidencia? Ese hombre era cojo, lo conocía todo el mundo. Ahí estaba parado frente a la puerta La Hermosa, cerca ahí del templo, y todo el mundo lo conocía. Y ahora miren, aquí está bueno y sano. ¿De qué los van a acusar? ¿De que lo sanaron? ¿De que él está bien? ¿De que él está sano? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahí está la evidencia. Sin embargo, mire lo que es la maldad y lo que es el odio. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. De estas amenazas, hermanos, siguió brotando el manantial de sabiduría. Porque mire lo que pasó. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Wow. Hermanos, qué maravilloso. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No era un niño, no era un jovencito. Era un hombre que por muchos años
había estado sufriendo esa parálisis. Verso 23. Y puestos en libertad, a mí me encanta esto. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. Se reunieron con los hermanos de la iglesia. Se reunieron con la iglesia. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime su voz a Dios y dijeron, o sea, oraron delante de la presencia de Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nuestra pregunta es, hermanos, entonces, ¿por qué el Señor nos envía a hacer su obra y nos pone en medio de lobos? Como dijimos al principio, el lobo ataca, el lobo desgarra, destroza a su presa. Bueno, hermanos, por eso decimos que son oraciones peligrosas. Pero hermanos, no todo es persecución, rechazos, cárcel, ni maltratos. Obedecer y hacer la obra de Dios tiene muchas cosas buenas. Y estos son algunos de los tremendos beneficios que recibimos cuando tomamos la decisión de seguirlo. Ellos estaban orando, y cuando estaban orando le dijeron al Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, danos sabiduría. No estaban amedrentados, no estaban desanimados, no estaban diciendo: bueno, y no, ¿y para qué? Si vamos a servir a Dios y mira todo lo que nos pasa. No, al contrario, miren, hermanos, lo que están pidiendo a Dios. Ellos estaban pero gozosos, hermanos, de haber sufrido por Dios o por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de ese sufrimiento, mire todo lo que había surgido. Ese río, ese manantial de sabiduría, de poder de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, Satanás creía que los había desanimado con todos los ataques y castigos que le había dado. Él pensó que ellos iban a decir: bueno, ¿de qué nos sirve ir y hacer lo que Jesús nos dice si lo que recibimos es todo este mal? ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día abandonan al Señor porque viene una prueba, una simple prueba sobre ellos? No sabiendo, hermanos, que Dios saca de las cenizas gozo, paz y alegría. Amén. Aleluya. Y mire lo que ellos le siguen pidiendo al Señor, porque este es el resultado. Ellos nos amenazan. Mira las amenazas que nos hacen. Pero tú permites, Señor, que hablemos tu palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Ay, hermanos, ¿no le dan gloria a Dios? Esto es emocionante.
Hermanos, esta fue una oración poderosa y tan agradable a Dios. Esta oración fue tan agradable a Dios, hermanos, que los discípulos no tuvieron que esperar horas, ni semanas, ni meses, y mucho menos años para que Dios les contestara. En aquel mismo momento, porque esa oración fue tan agradable a Dios, en aquel mismo momento hubo la respuesta sobrenatural y poderosa de Dios sobre ellos. El verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Aleluya! Quizás ustedes dicen: ay, pastor, ¿y por qué grita aleluya? ¿Qué tiene eso que ver? Que tiemble, gloria a Dios. Hay mucha gente que ha orado y ha temblado, y eso es fácil. Hermanos, ¿sabe por qué tembló en ese momento? ¿Y saben por qué gritó aleluya? Porque, hermanos, eso nos indica y nos enseña que esta oración fue tan agradable a Dios, y que lo que ellos estaban haciendo era tan agradable a Dios, y que ellos, aunque habían sufrido, estaban recibiendo bendición de Dios. Y fue tan grande el reconocimiento de Dios, que Dios descendió en ese momento y pisó la tierra donde ellos estaban, y por eso la tierra tembló. Porque donde está la presencia de Dios, tiembla la tierra. Tiembla la tierra. Oh, alabado sea Dios. Aleluya. Tengo que gritar y tengo que decir aleluya y gloria a Dios. Hermanos, del mal, de tanto odio, de tanto maltrato, pero miren todo lo que venía saliendo, lo bueno que venía produciendo. Oh, hermanos, esto es grande, esto es maravilloso. ¿Vale entonces la pena orar a Dios o no y decirle: Señor, yo quiero ser como Jesús? Envíame, sí, envíame. Yo quiero ir donde tú quieras que me mandes, pero yo quiero ser como Jesús. Y si somos como Jesús, vamos a recibir el paquete. Y el paquete de Dios, oh, hermanos, es perfecto y es maravilloso. ¿Tiene lucha? Sí, tiene lucha. ¿Lobos? Sí, hay lobos. ¿Nos atacan? Sí, nos atacan. Pero lo que sale de allí, lo que surge de allí, nunca se me olvida. Mi esposa y yo fuimos a Costa Rica y estuvimos allá frente al volcán El Arenal. Es un volcán activo. Aún de día se ve el humo cuando la lava va bajando por el volcán. Y ahí estuvimos al lado del volcán. Y allí hay un río de aguas termales que sale del volcán. En esas aguas termales la gente se va a bañar. Hermanos, todas las plantas que habían alrededor de esas aguas calientes y echando humo, verdecitas y hermosas. Y eso me llamó la atención. Y yo dije: my God, al lado de una bestia, al lado de un volcán que puede explotar en cualquier momento y puede causar tanta destrucción y muerte, pero al lado de una bestia, la abundancia de Dios, la belleza de Dios, flores, plantas hermosas, verdecitas. Y yo decía: wow, pero normalmente uno ve algo verde, pero después ve una que está arrugadita y otra que está quemadita por el sol o qué sé yo. Ay, no se veían las quemaditas por el sol, no se veían las arrugaditas. Y es exactamente lo que hace Dios. Hermanos, vale la pena decir: Señor, envíame, y yo quiero ser como Cristo. Porque cuando yo vaya al lugar que tú me mandes,
Yo quiero hacer lo que Cristo hizo. Oh, vamos a estar en pie, vamos a darle gracias a Dios.